Bien, continuando con los videos, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Habíamos analizado un poquito el video de este señor, Jesús Gregorio González Astillero, del cual ustedes pueden también suscribirse y revisar. Recuerden que no es promoción, pero es de su autoría, entonces debería referenciarlo y lo estoy haciendo. Bien, vamos a continuar. Con todo ya lo analizado, ya identificado ciertas partes de lo que respecta a una máquina continua, analicemos cuándo es un motor y cuándo es un generador, ¿no es cierto? Atendiendo a los principios de inducción electromagnética, si una espirobobina se mueve en el interior de un campo magnético inductor, cortando sus líneas de fuerza, en ella se genera una fuerza electromotriz que puede ser utilizada en el exterior mediante un sistema de conmutación denominado colector. Todos esos conceptos ya los tenemos claros, pues ya lo hemos analizado. En ese caso, ¿no? Si esta se mueve y genera una tensión en los terminales, la cual a través de un colector se puede tener una tensión continua, en ese caso, bajo esas circunstancias, se dice que la máquina funciona como un generador, un dínamo, ¿ya? Ya que es capaz de transformar esta energía mecánica, la producida en el giro de la bobina, en eléctrica. Entonces, que la que se obtiene en los terminales del colector, no de los terminales de la bobina, porque ya vimos que en los terminales de la bobina voy a obtener una tensión alterna, ¿ya? Ahora bien, si por el contrario, por dicha bobina o espira se hace circular una corriente eléctrica, esta genera un campo magnético de diferente polaridad en cada uno de sus lados activos. Si dicha polaridad se hace coincidir con la del campo inductor, la bobina produce un par de fuerzas que la hace girar sobre su eje, ¿ya? Así como el colector, que está dividido en dos zonas de contacto del gas, que ya habíamos analizado cuál eran, giran también. La conmutación hace que el sentido de la corriente se mantenga siempre en el mismo lado del campo, conservando así la polaridad del campo inducido respecto al campo principal y por tanto el giro de la continuidad de la bobina. Sé que se enredaron quizás, ¿no? Algunos lo captaron de una, ¿no? Y aquellos que se enredaron no se preocupen, esa es la introducción para la siguiente unidad donde vamos a abordar todo lo que es motor. Por ahora vamos a terminar esta unidad refiriéndonos a todo lo que es la máquina continua y vamos a analizar un poquito sobre su constitución. Bien. Una nota importante es que todas las máquinas de corriente continua, verán, son reversibles, ya que pueden transformar la energía mecánica en eléctrica y viceversa. Es decir, pueden funcionar como un generador, un dínamo o como motor. Sin embargo, el uso de un generador se encuentra un poco discontinuado y más se utiliza en motor en lo que es aplicaciones de alta potencia. Ya. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la constitución de máquinas de corriente continua. Ojo, todavía yo no estoy especificando si va a funcionar como un generador o un motor. La unidad número 2, que vamos a iniciar luego, van a darse cuenta que vamos a conversar sobre su funcionamiento como un motor y vamos a un poquito a profundizar. Por ahora solo nos enfocaremos en la constitución de una máquina de corriente continua. Ella está formada principalmente por dos circuitos, verán. El circuito magnético, ¿ya? Que está constituido por una parte fija y una parte móvil, ya vamos a ver cuál, y el circuito eléctrico, que está constituido por un circuito inductor y un circuito inducido. ¿Pero qué será toda esta información, no? Analicemos primeramente el circuito magnético. El circuito magnético, como mencioné, está formado por una parte fija, donde se encuentra que está ubicada en el estator, ¿ya? Una parte móvil, donde está ubicada en el rotor, ¿ya? Y sobre ella se encuentran bobinados los dos circuitos eléctricos. Verán, aquí tenemos un esquema y bueno, tenemos la base que es por donde se asienta el motor. La parte fija, ¿ya? Y aquí se encuentra, la parte fija obviamente que estoy señalando con el mouse es la carcasa, es la cobertura del motor. Eso no es el estator. Cuando uno se refiere a la parte fija, se refiere a la parte del circuito magnético que no se va a movilizar. ¿Cuáles en este caso? Se refiere a las piezas polares. ¿Se dan cuenta? Las piezas polares son aquellas que no se van a movilizar y por eso se le llama parte fija en un circuito magnético. Eso quiero que se les quede bien grabado, ¿ya? Ahora bien, continuamos con la parte móvil. ¿Cuál es la parte móvil del circuito magnético de una máquina de corriente continua? Se refiere al tambor de rotor, que ese también es un nombre, o si no, la más conocida que es armadura. Esto no es eléctrico aún. Esto es ¿qué puedo decir? Es una parte de acero, ya bueno, tiene una estructura uno es con polo magnético, el otro tiene una estructura de acero y van a ver otras características más, a la cual se denomina armadura o tambor de rotor y se le refiere a como una parte móvil porque gira junto al rotor. Ya vamos a ver.
Verán, el rotor no es lo mismo que la armadura, hay que especificar. Veamos aquí. El circuito magnético fijo está constituido por piezas o masas polares, tantas como polos tiene la máquina. Depende si es de 2, 4, 6, 8, 20, 50 polos. Eso se refiere que es la parte fija. ¿De qué? Del campo del circuito magnético, ¿ya? ¿Sí ven? Y ahí muere esa parte. Ahora bien, se fija a la carcasa o culata de la máquina que se encargará de cerrar dicho circuito mecánico. Es decir, que necesita una carcasa o la envoltura del motor en sí, donde se van a fijar ¿qué cosa? Las partes fijas del circuito magnético. Entonces estamos correctos con eso. Ahora bien, aquí también tenemos la parte móvil, que es el tambor de armadura de rotor que habíamos mencionado y lo vamos a especificar más adelante. Y también tenemos que las piezas, verán, analicemos esto otra vez. El circuito magnético fijo o la parte fija del circuito magnético está constituido por piezas o masas polares, tanto como polos tiene la máquina. Estas piezas pueden ser de tipo saliente, ¿sí ven? O ranurado. Aquí tenemos para analizar esto. Cuando ustedes ven un motor de esta tipología, esta carcasa y esta parte fija del circuito magnético, inmediatamente van a entender que se trata de un tipo de polo saliente. ¿Dónde está el mouse? Saliente, ¿ya? Y si ven de esta u otra forma, si ven, se refiere a un circuito fijo del campo magnético de tipo ranurado. Ranurado. Yo quiero que de aquí en adelante ustedes cuando desmantelen un motor, cualquier tipo de motor, logren diferenciar exactamente a lo que se refiere de polos salientes o de tipo saliente en este caso, o ranurado. Quiero que de una inmediatamente lo logren identificar. ¿Dónde se fija esto? Pues en la carcasa o la cobertura que sería el motor. El nombre técnico es carcasa o culata. Ya. Algo importante que analizar, aunque eso luego uno lo hace de manera un poco más en investigación para analizar ciertos problemas que se generan, es saber cuál es el entrehierro. El entrehierro se refiere a lo que existe en el circuito magnético entre la parte móvil y la parte fija, ¿ya? Se denomina entrehierro al espacio de aire que existe entre las dos partes del circuito magnético. De pronto, mejor dicho, sí vamos a encontrar, luego que veamos problemas que existen en las máquinas continuas, refiriéndonos al motor y al generador, van a haber algunos problemas que se generan en el entrehierro. Y para eso es importante que ustedes sepan cuál es el entrehierro, ¿ya? Ahora bien, hablamos ya de la parte fija, ¿no es cierto? Dijimos que esta está constituida por piezas polares que pueden ser ranurada, de tipo ranurado o de tipo saliente. Recuerden eso ya fijo. Obviamente también el motor está constituido por una carcasa, ¿ya? Y por una base. Obviamente eso no constituye parte del circuito magnético, sino de su constitución de la máquina, ¿no? Aquí podemos ver. Pero básicamente el circuito magnético es la parte fija, que son las piezas polares que están adheridas, obviamente, a la carcasa, y de la parte móvil, que ahora vamos a analizar. Bien, parte móvil del circuito magnético. Aquí no hay ningún cable todavía, ninguna bobina, nada. El circuito rotativo es un tambor cilíndrico, ¿ya? Recuerden que también era el nombre. De chapa magnética que se encuentra ranurado de forma axial. De forma axial significa longitudinal, ¿no? Se fija, se encuentra ranurado, cortado, ¿ya? De forma axial. Este tambor cilíndrico que está ranurado de forma axial se le suele denominar armadura. Armadura. Si ven que es una pieza de hierro galvanizado. ¿Ya? Aquí no hay, esto no es un imán por si acaso, simplemente es una pieza. ¿Ya? Y por su centro pasa el eje de la máquina rotor. Claro que ahora hay otros tipos, incluso más especializados y otros materiales más eficientes que producen menos desgaste de energía. Ya. Por esta pieza cilíndrica que se encuentra ranurada de forma axial, pasa el rotor. El rotor es un eje, el eje de la máquina. Pero no es lo mismo decir todo esto es el rotor. No, que por lo general uno suele decir no. Todo esto no es el rotor. Solamente el eje que pasa a través del tambor cilíndrico o de la armadura, ¿ya? Que es el circuito magnético móvil que se encuentra ranurado de forma axial, ese es el rotor. Pero de ahí todo esto se llama armadura.
¿ya? En la cual también se encuentra embutidos el colector de delgas y los rodamientos, ¿ya? Aquí verán, aquí se encuentra la armadura, ¿no? Que ya habíamos dicho que es un tambor cilíndrico de chapa magnética, ¿sí? Que se encuentra ranurado de forma axial. Chapa magnética sí tiene, eso me faltó mencionar anteriormente, ¿ya? Es de chapa magnética. Y por él atraviesa el eje de la máquina o rotor. Y a su vez, dentro del rotor, en el rotor está adherido, ¿qué cosa? El colector que tiene delgas y los rodamientos, o también conocido a veces como rulimanes o cojinetes, ¿ya? Pero estos ya los vamos a aclarar. Por ahora, solo la armadura. Y existen diferentes tipos de armadura. Puede ser ranurado, de jaula de ardilla y de polo saliente. En las máquinas continuas vamos a encontrar de tipo ranurado. Ya, estos son los diferentes tipos de armadura. Pero en las máquinas continuas vamos a encontrar tipo ranurado. En las máquinas alternas ustedes habrán escuchado jaula de ardilla y también de polo saliente en los generadores. Pero, ahorita vamos a hablar del ranurado. Bien, ahora hablemos sobre el eje que continúa, el accesorio que tiene a continuación el eje de la máquina, que es el rotor. Este dispositivo que ustedes ven aquí se llama colector de delgas o conmutador. Recuerden que inicialmente, cuando se trataba de una espira, este era un semiconductor de conmutación. Y el hecho de que tenga gran cantidad de semiconductores, ¿no es cierto? Perdón, de segmentos semicirculares, ¿ya? Del hecho de tener varios segmentos semicirculares ya pasa a ser el nombre de delga. Cada uno se llama delga, ¿ya? Y su función es poder convertir, forma parte del sistema de conmutación para poder convertir las corrientes y las tensiones alternas en continuas, ¿ya? En el cual también se encuentra embutido el colector de delgas y los rodamientos. Se encuentra embutido se refiere a que se encuentra adherido al eje del rotor, pero eso ya al eje de la máquina, que se refiere al rotor. Pero recuerden que la parte móvil del circuito magnético de la máquina se refiere a la armadura, ¿ya? Y bueno, el colector es el encargado de recolectar el voltaje generado y a través de las escobillas permite extraer esta tensión y está constituido por un número determinado de láminas de cobre llamadas delgas, ¿sí? Lo que antes se llamaban segmentos semicirculares del conmutador, pero eran dos inicialmente porque era una espira. Pero aquí ya estamos hablando de un motor industrial con gran cantidad de espiras, de bobinado. Bueno, está constituido por un número determinado de láminas de cobre llamadas delgas, las cuales quedan aisladas entre sí mediante láminas, ¿ya? Sobre estas delgas frotan las escobillas cuando hacen un cortocircuito y permiten acumular la tensión en diferente polaridad, pero manteniendo una tensión constante. Hacen la función de extremos libres de bobinado y a su vez van conmutando los distintos circuitos de bobinado, son circuitos de bobinado. Al mismo tiempo, el colector permite rectificar las tensiones alternas que se generan en los conductores del inducido de tal forma que gracias a la presencia del mismo se obtiene una tensión continua. Sin esto no se hubiese podido. Esto forma la parte elemental del sistema de conmutación, ¿ya? Ahora hablemos del circuito eléctrico, pero hasta aquí vamos a terminar. En el siguiente video vamos a conversar sobre el circuito eléctrico.